Este es un episodio más de nuestro Omega Podcast. Estamos en esta temporada de Omega en Acción y estoy con mis amigas aquí, Francia, Nati y Anita, y para nosotros es un placer poder conversar en estos tiempos y poder traer temas que son de mucha edificación para nuestras vidas. Y hoy traemos un tema muy interesante y es algo que nos cuesta y realmente nos cuesta a todos, hasta el más chiquito, el más grande, seas hombre, seas mujer, nos cuesta. Y es acerca de la obediencia. ¿Sí o no? Que es esa lucha de cumplir o no cumplir nuestra voluntad, que muchas veces ahí se pone en juego y nos es difícil. Nos es difícil y a veces uno dice, bueno, perder para ganar, como conversábamos aquí con Francia, es como el poder humillarse, decir, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo porque tengo que ser obediente. Entonces, juega mucho nuestra voluntad, juega mucho nuestros sentimientos, nuestras emociones, y muchas veces decimos, no, es que no tengo ganas de obedecer o eso no me gusta y no quiero obedecer. Entonces, hay mucho en juego en nuestra vida frente a la obediencia. Así que yo traigo este tema para poder compartir en este tiempo, aquí en esta mesa. ¿Y qué es realmente la obediencia? Realmente nuestra vida tiene que ser ligada al obedecer diariamente, eh, cuando sí, cuando no. Entonces hay muchas preguntas que se levantan frente a este tema y me encanta lo que dice la escritura o lo que siempre nos volvemos hacia la palabra y es el poder cumplir las palabras que el Señor nos ha encomendado. Desde el inicio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, y fueron dadas unas reglas muy claras ahí en ese lugar donde se encontraban y les dijeron a ellos, mira, no puedes comer de este árbol. Desde el inicio de la historia se puso en juego la voluntad. Ellos tenían dos opciones, o cumplían o no cumplían. Bueno, y conocemos la historia como la desobediencia o cómo cumplir lo que ellos querían, que no iba acorde a lo que había sido dictado, trajo muchas consecuencias. Así que este es el tema que hemos traído en este tiempo y que nos pueden compartir acerca de este. Como usted decía, pastora, es muy complicado obedecer. Y yo creo que en esta sociedad, esa mentalidad de autosuficiencia que tienen muchas mujeres, les es difícil someterse, digamos, en el buen sentido, obedecer, porque como son mujeres profesionales, mujeres exitosas, de pronto empresarias, vemos mujeres presidentas, entonces yo creo que es más difícil cuando están en ese estatus, ¿verdad? Político o social o económico, el que ellos tengan que obedecer a alguien. Por su autosuficiencia, ellas creen que por sí solas lo consiguen. Es más, hasta dicen, no necesito a Dios porque yo soy autosuficiente, yo soy muy inteligente. Entonces es muy difícil para ellas el obedecer. Y ahí estamos nosotros justamente compartiendo este tema para mostrarles a la luz de la palabra que hay una bendición muy grande cuando uno se rinde al Señor y cuando uno le obedece, porque en la obediencia hay bendición. Y la Sí, bendición dice que no añade tristeza. amén. Y es algo que decía justo la pastora Francia de reconocer, yo creo que es la grandeza de nuestro Dios. Porque seamos sinceros, lo que siempre le digo a mi hija que ya está entrando a otra etapa. Ay, Anita me va a dar sus consejos. Pero decirle, ok, tus amigos, tú puedes escuchar a tus amigos, a tus iguales, pero la indicación, la instrucción de tu papá o tu mamá, lo tienes que obedecer. Y nosotros obedecemos a quien es superior, a quien reconocemos que tiene algo grande, ¿verdad? Y es natural ver. Y un predicador que nos gusta mucho escuchar en casa, él decía que a veces pasa porque Dios lo consideramos un diosito. Entonces, como es como mi compañero, mi amiguito, entonces puede ser que obedezca, como que no. Pero cuando realmente Él es Dios y vemos la magnitud de su palabra, de quién es, a mí en lo personal me encanta. Yo veo la disciplina de Dios y que habla como un padre a Job. No sé cuando han leído cuando Job dice, ¿dónde estabas tú? No, pues me hubiera dado la del chavo. O sea, y Job hizo tremendo berrinche, quería hacer lo que él quería, pero Dios empieza diciéndole, ¿dónde estabas tú? Y dime pues, y entonces ves, en esos versículos me encanta porque se ve la magnificencia y lo supremo que es Dios.
Cuando te das cuenta ante eso, entonces a Job le quedó más que decir, sí, ahora reconozco que no soy nada, ¿verdad? Y yo creo que va por ahí. Nosotros como hijas de Dios, ¿qué Dios tenemos? ¿Tenemos un Dios soberano, todopoderoso o es un Diosito que le hago caso como cuando quiero? No sé qué ibas a compartir, Anita. Sí, mira, más bien la obediencia es someter nuestra voluntad a la de otra persona, en este caso a la de Dios. Pero la naturaleza humana es anteponer nuestra voluntad ante otros. Entonces, es muy difícil en los actuales momentos porque desde el principio de la creación, como dijo la pastora Berito, desde Adán y Eva existió desobediencia. Cuando solamente el Señor dijo, de este árbol no vas a comer, pero ahí hubo la desobediencia. Entonces, lo que el Señor quiere es que obedezcamos por sobremanera, pero en este momento es difícil porque hay rebeldía. La gente no quiere obedecer, la gente, incluso en los trabajos, o sea, a nuestros jefes, es difícil que nos digan, tienes que hacer tal cosa. O en la fila, usted le toca atrás. O en el carro, nosotros tienes que ir y si en algún momento no haces lo que no te va a ir bien. En la casa nosotros decimos, hay una regla, si obedeces te va a ir bien y si desobedeces te va a ir mal. Pero si en el momento en el que el Señor nos está diciendo en su palabra que obedezcamos, ¿por qué no cumplirla? Es tan difícil, es difícil. Es Es que como difícil. decía antes el inicio, la pastora, es esa lucha que hay, ¿verdad? Mientras estemos en este cuerpito, es una lucha. El apóstol Pablo que decía, lo que quiero no hago, lo que no quiero, eso es justamente lo que hago. Entonces es una lucha constante que nosotros tenemos. ¿Y cómo vamos a vencer eso de que tengo que hacerlo, no quiero, pero lo tengo que hacer? Es rindiéndonos al Señor. Es la única forma. Así es, cuando nos rendimos al Señor. Deuteronomio dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y las alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Quiere decir, como ustedes estaban comentando, que cuando nosotros decidimos obedecer, siempre va a haber una bendición. Cuando rendimos nuestra voluntad, como decía Anita, el obedecer es cumplir la voluntad del que manda, de esa autoridad es. que está ahí puesta, es Nos gusta, cumplirla y ¿no? rendirme esa voluntad. eh, Tal vez no nos guste, pero hay un resultado. Y la Así palabra nos es. enseña que el resultado de la obediencia va a ser una bendición. Entonces, si yo quiero escoger la bendición, tengo que escoger el camino de la obediencia, aunque muchas veces yo no esté de acuerdo. Pero nos va a ir bien. Entonces, hay muchos ejemplos que de repente a veces no podemos minimizar. Por ejemplo, de repente nosotros estamos, recordemos un poco nuestros años de cuando éramos niños o adolescentes, de repente nuestra mamá decía, lleva el suéter porque te va a dar frío. ¿Y qué hacíamos nosotros muchas veces? No No, llevamos. ¿qué voy a estar cargando? Y de repente estábamos ahí en la reunión y estábamos ahí que nos moríamos de frío y uno dice, ay, ¿por qué no le hice caso a mi mamá? ¿Por qué no Así traje el es. suéter? Son pequeñas cosas, pero son cosas que nos hacen un poco recapacitar, es decir, la obediencia me hubiera traído algo bueno. Si tan solo hubiera escuchado, si tan solo hubiera obedecido, si tan solo hubiera cumplido las señales de tránsito. Entonces, Así es. son cosas que van tal vez de lo más pequeñito a lo más grande, pero son cosas que debemos de empezar a poner en práctica para que nuestra voluntad sea rendida primeramente a los pies del Señor. Porque es difícil obedecer, pero cuando nuestra vida está rendida al Señor, en obediencia al Señor, se me va a hacer más fácil cumplir a las autoridades. Tenemos autoridades en todas partes. Por ejemplo, en el país está el presidente, en la escuela están los maestros, los directores, en la iglesia están los líderes, los pastores. Siempre estamos bajo autoridad, Bajo autoridad. Así es. pero muchas veces se nos es difícil cumplir esa voz de autoridad. Y es lindo ese ejemplo de la mamá, ¿verdad? Del abrigo. Y me gusta ver esto como mamá,
que hay una razón por la cual le decimos, ¿verdad? Estábamos hablando de que es fácil decir, tengo que obedecer, pero no, realmente no es fácil. Y la bendición, la obediencia trae bendición, ¿verdad? Porque cuando uno se pone a analizar por qué el Señor dice todo lo que dice científicamente, uno se da cuenta y dice, wow, Señor, realmente tú me estás cuidando. Es como que la mamá te lleva para que no tengas frío y luego sufres. Y ahí quiero hablar de las consecuencias también. Hay uno de mis versículos favoritos que dice el Señor, pongo ante ti la bendición y la maldición, elige tú, elige pues la bendición para que tú y tus hijos, es decir, que hay De generación. consecuencias. Y pasa muchas veces que la gente dice, pero ¿por qué me pasa esto? Dios me castiga. Y no es un castigo, es una consecuencia. Así es. Es como cuando le decimos al niño, mi amor, te puedes caer, bájate ahí que te puedes caer. ¿Qué hace? No ves. ¿Y qué pasa? ¡Pum! Se Se cae. cayó. No puede decir que lo estamos castigando. Eso es una consecuencia. Yo quiero hablar a alguien que está aquí. ¿Qué estás viviendo? ¿Es una consecuencia? ¿Realmente es una disciplina? ¿O estás viviendo un desierto? Que quisiera que más adelante podamos hacer un podcast sobre eso. Pero muchas cosas que a veces vivimos son consecuencias de De la la palabra y, desobediencia. de no obedecer a la palabra de Dios. Entonces, eso yo quisiera recalcar, ¿no? Que es la importancia de poder obedecer para traer bendición, pero también recordar que si no cumplimos, como decía Anita, la señal de tránsito y las multas. ¿Por qué tengo tantas multas? Porque no viste, no viste con atención que decía a qué velocidad ir. Entonces, eso es súper importante. Claro que sí. Y decía la pastora, en casa tenemos una autoridad, ¿verdad? Y a veces lo del suéter también le podemos decir a nuestros hijos ya que están en edad de tener novios, ¿sabes qué? Ese chico no te conviene. Y no es que yo, porque dice la palabra que no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo, que no se, bueno, todos los versículos les decimos a nuestros hijos, ¿no? Bueno, ustedes todavía no tienen niños chiquitos, pero dicen, no, porque yo lo voy a convertir, les dicen, no, yo le voy a enseñar. Y resulta que en lugar de que él se haga, venga a la iglesia y todo, más bien sucede lo contrario. Entonces, qué importante es escuchar también el consejo en casa y ser obediente a lo que los papás le dicen. También quería acotar algo. La obediencia también es decidir a quién quieres obedecer. Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, en consejerías, vienen muchos matrimonios y la verdad es que en la palabra dice que te sometas y que tu cabeza es el hombre. Pero si no ponemos desde el principio El esa orden. obediencia, eso es lo que nos dice la palabra, de obedecer a nuestros esposos, el matrimonio va a ir mal desde el principio. Entonces uno tiene que someterse, uno tiene que ver lo que el Señor nos está pidiendo. Cumplas o no, tienes que hacerlo. Claro, Sino que el cumplir es difícil. ¿No? Creo que aquí como mujeres, muchas veces que nuestros esposos tal vez nos digan algo, uno dice, ay, como que no quiero obedecer o no estoy de acuerdo. Y muchas veces lo hacemos de mala gana, ¿no? Entonces, creo que también esa obediencia tiene que ir ligada un poquito a nuestra actitud frente a la obediencia. ¿Cómo estamos obedeciendo? ¿Lo estamos haciendo con amor? ¿Lo estamos obedeciendo de forma correcta, con pensamientos correctos, con sentimientos correctos? ¿O simplemente estoy obedeciendo, ya, porque me toca? Entonces, tiene que empezar en el interior, es lo que yo quiero llegar ahí con esto que estoy conversando. Tiene que empezar en nuestro ser, ¿verdad? Yo decido muchas veces tal vez humillarme, ¿no? Tal vez morir un poco a lo que yo pienso y siento para poder cumplir y someterme, ¿no? Y no quiero llegar a eso a decir, ay, quiero ser una amargada, que no voy a hacer lo que pienso, que no voy a hacer lo que yo siento, sino a un orden, el poder llegar mi vida a vivir una vida en orden, a caminar conforme a lo que la palabra nos enseña, a caminar conforme a lo que las leyes nos enseñan, porque tenemos que caminar en autoridad, cumpliendo cada una de las normas establecidas en cada ámbito de nuestras vidas. Y eso de trabajar en nosotros mismos, ese punto que estamos yendo ahora, es súper importante porque, por ejemplo, me pasa, ¿no? Y cuando uno puede ver que la obediencia realmente mata, si tú obedeces, es como que mueres y matas a esa concupiscencia que está dentro de ti, pero cuando matas la carne, vive el espíritu. Y quería compartir un ejemplo, no sé si mi esposo va a escuchar esto, pero cuando recién me casé, ¿verdad?
nos equivocábamos obviamente los dos siempre, ¿verdad? Pero él siempre pedía disculpas. Entonces me tocaba a mí y el Señor me decía, el Espíritu Santo me decía, tienes que pedir perdón. Y yo sentía que me podía salir un alien antes de pedir perdón, ¿no sabes? Entonces la primera era como, perdón, y era difícil. Y yo de verdad sentí, al pedir perdón sincera en mi matrimonio, perdón de verdad, que cada vez era como que me mataban o algo salía, no sé qué había, pero conforme lo fui haciendo de forma permanente, ya se me hizo mucho más sencillo a veces, pero más que sencillo, pude ver los frutos más bien del Espíritu en mi matrimonio. Entonces pasa que cuando Dios nos pide obediencia y nos cuesta, es algo que debemos trabajar en nosotros. Pero si muere la carne, tenemos que saber que esa obediencia viene la recompensa, que sería para mí ver frutos en el Espíritu. Era lo que decía un poquito la pastora Francia. O sea, hay cosas que no queremos dejar de hacer en la relación de noviazgo, pero le estamos dando lugar al pecado. Pero si tú matas ese pecado por obediencia, entonces vas a tener una relación que tenga frutos del Espíritu. Les ha pasado que tenemos consejerías súper fuertes y cuando vamos a la raíz es la desobediencia. No sé si les ha pasado, quieren compartir algo así. Sí, siempre, siempre, esa es la raíz, porque no obedecen si son hijos por no seguir el consejo de los papás. Eh, Problemas en los matrimonios justamente porque no se ponen de acuerdo, porque de pronto si ella, que me ha pasado un caso, ella es una mujer que gana mucho más que el esposo. Sí, pasa Entonces mucho. ella le dice, aquí, La que bueno, manda soy la yo. que manda soy yo, la Wow. que tiene los pantalones soy yo. Wow. Entonces hay que enseñarles, no ir a la palabra y enseñarle cuál es la cabeza, cuál es el orden del Señor en su matrimonio y que ella tiene que respetar a su esposo, considerar como la cabeza, no importa que gane menos, no importa que a veces es hasta más joven, eso no, o sea, es su cabeza, la cabeza es Cristo del esposo, pero la cabeza en el hogar es su esposo y ella es esa ayuda idónea, esa mujer sabia que tiene que edificar su Amén. casa. Que tiene que Creo que lo edificar. importante es saber ocupar el lugar donde estamos, saber el rol que estamos manejándonos en determinada situación. Por ejemplo, cuando estamos con nuestros hijos y nosotros le damos normas a nuestros hijos son los que tienen que obedecer y hacer lo que nosotros decimos. Y sí o no, que nosotros como más decimos, esto se hace porque se hace y se tiene que hacer. No le estamos dando explicación de por qué lo tiene que hacer, ni esto simplemente, ¿sí o no? Damos la orden y los niños y los hijos tienen que obedecer. O deberían obedecer. Bueno, Pero es deberían complicado, pastora, imagínense todo Pero lo que se vive. ese es el rol y La el lucha. momento en el cual se está llevando esa situación determinada. Y ahí se nos es fácil. Pero cuando estamos nosotros en el momento de recibir la orden, creo que esa es la parte que cuesta a todos, ¿verdad? No solamente a nosotros como mujeres, tal vez sí el someternos a nuestras autoridades, en este caso a nuestra pareja, porque dice la palabra que él es la cabeza de su esposa, ¿verdad? Entonces, porque debemos de cambiar un poco nuestra mente y nuestra mentalidad y saber que esto es no porque el Señor quiso humillarme o porque el Señor dijo, ay, quieres que aquí viva subyugada, sino más bien yo siempre lo vi como una Sí, protección, su cuidado, ¿verdad? así es. Es como ese paraguas que se abre para cubrirte. Entonces, esas reglas, esa autoridad que está puesta encima tuyo, es verla así, verla como alguien al cual yo me tengo que someter para que también a mí me vaya bien. Entonces cambié un poquito tal vez la perspectiva con que estamos viendo a las autoridades y no someterme simplemente porque es una autoridad, sino por el trasfondo por el cual el Señor realmente creó las autoridades, ¿verdad? Por un orden, por un cuidado. Y eso creo que nos va a ayudar mucho a poder empezar a disfrutar como decía este tema, esta batalla de la obediencia, ¿verdad? Porque sí creo que es una lucha desde inicios de la humanidad, ¿verdad? Me acuerdo de tanto que desde en adolescencia, a mí me costaba tanto cuando mis papás me decían, no vas a salir. Y mis amigas me llamaban y Qué decía, duro. vamos a una fiesta. Buenísimo. Y mi papá decía, no, no rotundo. Y entonces uno, ¿qué pasa? Uno se pone a llorar, uno se pone, ¿no les ha pasado? Horrible. Entonces, y ahora, desde nuestra perspectiva como padre, ya lo entiendo, que él solamente me protegía porque podía haber pasado cualquier cosa. Entonces, ahí me doy cuenta de cómo la obediencia abre puertas.
abre puertas de bendición, puede ser en ese momento, puede ser en un futuro, pero el Señor solamente dice que la obediencia te alcanzará, Amén. te llegará Las las bendiciones. bendiciones. Entonces, ¿cómo nosotros no dejar de obedecer? Es difícil, sí, cuesta bastante, horrores, pero Yo Pero creo qué que a bo- unos más que a otros. Sí, y qué bonito ejemplo, porque ahorita dices, claro, dices no desde la perspectiva como papá y el tener el privilegio de ser papás y poder entender más la paternidad de Dios. Y ahorita se me vino ese versículo de tus pensamientos son altos, no los puedo entender, porque nuestros hijos están que no, y mi hijo que yo quiero, como sea, es difícil, yo quiero, y ellos no alcanzan a ver el peligro. Yo hoy digo, decía, wow, Dios, ¿cómo me guardaste todo lo que hice en mi adolescencia? Pero realmente sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y yo creo que para entrar a esa tercera recomendación no es fácil obedecer porque tenemos que transformar la mente. La palabra dice, ¿verdad?, que eso es arrepentimiento, cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Yo quiero ponerle un ejemplo. Se dice, no, pero es que hay una canita al aire, dice la gente, ¿verdad? Ah, nadie se da cuenta. Pero si vemos hoy el Ecuador y vemos hoy América Latina, están hablando hoy ya los sociólogos y los psicólogos familiares de que nosotros como cultura latinoamericana somos propensos a, ahí la palabra es la ley del más sabido, es rompe la regla. Ustedes van a otras partes y el que rompe la regla es latinoamericano. Venimos con esta, como decía, cultura de desobediencia, ¿ves? Y es tan normal, pero hay que llevar cautivo ese pensamiento y decir, ok, esto es lo que tal vez yo fui acostumbrado. O tal vez cuando vamos en la carretera y va alguien que va rapidísimo, mi hijo dice, no le enseñaron a obedecer a ese señor porque no respeta los límites de velocidad. Y es verdad. Y las consecuencias que pasan, eso es lo que está pasando. Y vemos este Ecuador, lamentablemente, y creemos que el Señor lo va a cambiar, pero realmente es porque no estamos enseñados a obedecer. Pero sí se nos invita a la palabra. No es como excusa, mis papás nunca me educaron, o yo nunca fui, o nací en Latinoamérica, ¿verdad? De que cambiemos nuestra manera de pensar para que entonces cambie nuestra manera de vivir. Pero creo que es clave eso, ¿verdad? ¿Sabes qué, pastora? Ahorita, Nati, que tú estabas hablando de eso, habla de la obediencia en todo tiempo. Y trayendo el tema que Yampa decía, ay, no le enseñaron a obedecer. Muchas veces pasa así, ¿no? Como el límite es 90, pero el límite parece que solo fuera 90 en el Cerca. radio en donde el radar te va a coger. Así es, sí. Pero no, obediencia es, y quiero aplicarlo en la vida, obediencia es máximo en 90 en todo tu trayecto. Esté el radar Y, o no esté el radar. y así debe ser nuestra vida, porque muchas veces decir, ah, yo obedezco y me porto bien cuando Cuando me otros ven. me están bien. Así es. Pero yo hoy quiero dejar que Dios siempre nos está viendo. Así es. El Señor siempre nos está viendo y no hay nada mejor de ver como padres cuando nuestros hijos nos obedecen. ¿Sí o no? Qué Uno felicidad. se siente como con orgullo, o sea, mi hijo es obediente, es bien portadito, es un ejemplo. Y yo creo que ese es el corazón del padre cuando nos ve obedecer. Y la verdad es que algo que me ha pasado y yo misma digo, wow, es cuando mis hijos están así que obedientes, uno dice qué querrán, ¿no? Pero también está tu corazón de padre de, provoca bendecirlo, provoca sorprenderlos, provoca darles un Y regalo. creo que ahí radica el escoge el obedecer para que escojas la bendición, Amén. ¿no? Que el Señor Así es. como se agrada, dice la Escritura, si oyes mis palabras y permaneces en mí, entonces tú darás fruto. Entonces tú vas a florecer. Pero todo empieza cuando yo decido escuchar, porque así fue. En el Edén se dio la orden, la escucharon, pero el Pero no lo problema fue obedecieron. que no la acataron. Entonces la palabra está ahí, pero muchas veces no la acatamos. sí, había una palabra, justo estaba diciendo la pastora Nati, en el momento en el que dice cambio de mente. Hay una palabra en el griego que dice metanoia. También. Meta es cambio y noia es mente. Pero ese metanoia no surge de la noche a la mañana. Así es. Es un proceso, es una renovación. transformación, una renovación que poco a poco el Señor, es el Espíritu Santo el Amén. que nos va limpiando Amén. por dentro para que luego nosotros lo exterioricemos. Entonces, es necesario cambiar. Nosotros cuando venimos a Cristo cambiamos y creo yo que
yo no soy la misma de hace 10 años porque fue el Señor el que me fue cambiando Amén. poco a poco. ¿En qué? En mis necesidades, en mi ira, en muchas cosas que podrían haber afectado en mi vida, pero es necesario el cambio. Es necesario que obedezcamos. Es que cuando amamos al Señor y decidimos rendir nuestra vida, vamos a reconocer, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a ayudar para que reconozcamos cuáles son las áreas en las que necesitamos también rendir al Señor. Y si amamos al Señor, vamos a buscarlo y decir, Señor, yo tengo esto, Señor, quítame esto, ayúdame en esto, yo quiero obedecerte, yo quiero sacarte una sonrisa, yo quiero ser, que uno dice así, ¿no? Así como dice David, que era conforme a tu corazón, yo quiero ser así, conforme a tu corazón, obedecerte siempre, ayúdame. Y yo creo que si nos rendimos al Señor de corazón, Él lo va a hacer. Amén. Él lo va a hacer para que nosotros recibamos esa bendición. Y si estamos claros en la palabra de que la bendición no solo es para los nuestros, sino que es generacional, entonces yo voy a doblegar mis situaciones, a poner mi orgullo, ¿verdad?, delante del Señor, entrar en humildad para que mi generación reciba esa bendición. Porque hay promesas hasta la tercera y cuarta generación. Dios quiere que obedezcas en todo. En No todo. es a medias. Así No. es. No es una parte sí, sí, mañana no. Hoy Lo día, que me conviene sí, lo que me... exacto, no, es todo, todo. Y en todo tiempo, claro, claro que sí. Sí. Yo hoy quería compartir algo que he sentido súper fuerte y este fin de semana hay reglas a la hora de la comida y mi hijo faltó a una regla y bueno, entre el diálogo el papá se fue arriba, para tranquilizarse, hablé con él, reconoció él su falta y recuerdo que él dice, ahora, y yo le digo, bueno, vas a disculparte, tengo vergüenza. Y lloraba, decía, tengo vergüenza con mi papá porque sé que hice mal con él. Y entonces yo le dije, y eso fue mucho en mi corazón, le dice, pero tu papá siempre te va a recibir con los brazos abiertos y siempre hay una oportunidad. Tu padre es un papá que da oportunidades porque Dios es un Dios de oportunidades. Y eso me retumbó y bajaron y ver la reconciliación. Y él realmente lloraba de esa vergüenza de haber fallado y de haberle fallado a su papá. Pero cuando él sintió el abrazo del padre, realmente dije, wow, y yo hoy quiero hablarle a quienes han estado viviendo en desobediencia y tal vez tienes vergüenza de regresar a tu casa, a la iglesia, tienes vergüenza de regresar a los caminos del Señor. Hoy te quiero decir que nunca es tarde. Estábamos hablando de que Anita decía, la pastora Anita, que es un proceso. Va a ser un proceso, pero recuerda que hay un padre, porque me encantó que todos terminamos hablando como padres, como madres, de que el Señor te espera con los brazos abiertos y es un Dios de oportunidades. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cuando tú sientes ese abrazo de padre, te vas a dar cuenta que por ese amor es que tú obedeces. Y eso quería compartir, que me marcó Qué esta hermoso. semana. Así es, muchas gracias, Nati. Realmente es un tiempo en el cual nosotros podamos, creo que tal vez poner un alto en nuestro diario vivir y podamos ver cuáles son aquellas cosas que aún todavía nos cuestan, ¿verdad? Tú decías, tal vez sí hemos vivido en desobediencia o tal vez no hemos cumplido ciertas normas y ciertas reglas y eso está ahí que nos está molestando, pero es tiempo de poder tomar acción. Yo te invito aquí, amada amiga, a que puedas tomar acción y que puedas decir, yo voy a caminar ahora siendo una persona obediente. Y no es una pérdida en tu vida, no es que, ay, mira, ahí va la que... No, realmente el caminar en obediencia es ser una mujer de acción con principios firmes, con preceptos firmes, porque aquel que cumple la ley o aquel que cumple y se somete a sus autoridades yo creo que es una persona íntegra. Así Y que es. podamos caminar en esa integridad como mujeres. Como decía Nati, el pasado hoy queda atrás, el Señor nos recibe con los brazos abiertos y si tal vez hemos desobedecido a personas que hemos lastimado, yo creo que es el tiempo que podamos sanar esas relaciones, que podamos sanar aquellas situaciones que tal vez causaron dolor, tal vez a nuestros padres, a nuestros esposos, incluso a nuestros hijos, poder enseñarles y poder sanar esta parte de la obediencia. Así que ha sido un gusto poder compartir con ustedes y llevémonos este versículo que declara la Escritura
que el Señor, más allá de muchos sacrificios, lo que ama es la obediencia. Así Entonces, es. más allá de muchas cosas que podamos tratar de hacer por ganar, no solamente al Señor, sino los que tenemos cerca, lo más importante es la obediencia al Señor, y de ahí va a radicar que nuestra voluntad sea sometida al Señor, Amén. para poder Amén. amar mejor a nuestros esposos, amar mejor a los que tenemos cerca, poder someternos a nuestras autoridades, y realmente ahí vamos a poder fluir como esas mujeres victoriosas. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos vemos en un próximo episodio.